quién le gusta que le digan que no? Levanten la mano. A nadie, ¿no? A casi nadie nos gusta, o a nadie nos gusta que nos digan que no. Qué difícil es cuando nos dicen que no, ¿verdad? Cuando tenemos un plan, cuando tenemos una idea, y nos dicen no. Es difícil. Pero esto es lo que le pasó a David aquí. Cuando vemos lo que le pasa a David, hay una frase que leí hace tiempo que dice: lo que Él nos quita o nos da es prueba del amor glorioso de Jehová. Lo que Él nos da o nos quita es prueba del amor glorioso de Jehová. Dios nos da, pero también Dios nos quita muchas veces. Y siempre es para nuestro bien. Pensamos que el amor es algo que siempre da, ¿verdad? Pero el quitar muchas veces es dar, porque damos la oportunidad de que sea algo mejor para nosotros. Y esto es lo que hace Dios muchas veces por nosotros. Y en este capítulo 7 de 2 de Samuel es lo que le pasa precisamente a David. David tiene que aprender una lección, y es la lección del no. El mensaje en esta mañana es: mi respuesta es no. Y Dios muchas veces en nuestra vida nos da esta misma respuesta, el no. Piensa en tus sueños, piensa el momento en tus planes, piensa el momento en tus ideales, que algunas veces han sido positivos y otras veces no. ¿Has experimentado alguna vez que has puesto algo en las manos de Dios y no se ha cumplido? Un deseo noble, un deseo de servir al Señor quizás, un trabajo, en cuanto a la pareja, en cuanto a la familia, a las amistades, cualquier aspecto de nuestra vida. Pero muchas veces eso no se lleva a cabo. Y hemos sido genuinos, hemos sido sinceros con Dios, y ha sido un deseo noble para nosotros, y lo es para Dios muchas veces también, pero eso no significa que tenga que ser para nosotros, sino que puede ser para otros. David tenía un sueño noble, un deseo genuino de servir a Dios. David estaba viviendo una etapa tranquila. Fijaros, comienza el capítulo 7 diciendo que aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos y en derredor. David era un guerrero, ¿verdad? Si vamos a los capítulos anteriores, el 2 de Samuel comienza con la muerte de Saúl. David es reconocido rey de Judá, luego es reconocido rey de Israel. David, pues, en el capítulo anterior va y busca el arca de Jehová y la trae a Jerusalén para que esté en Jerusalén. El reino estaba unificado, estaba en paz, ya nadie le perseguía, sus enemigos filisteos ya no estaban contra él, había una etapa de tranquilidad, pero David tenía paz en su casa. Su alma estaba en quietud, era un momento de tranquilidad, a pesar de haber sido un hombre de actividad, de tensión, donde había vivido muchas batallas, estaba viviendo una etapa de paz y de tranquilidad. Y es en esos momentos, cuando Dios nos da muchas veces esos periodos que no son grandes, ¿no? La verdad que pensamos más en los periodos malos que en los buenos que tenemos. Recordamos más los periodos de tranquilidad, de persecución, que los periodos de tranquilidad o de paz que vivimos en nuestra vida, y que no son pocos si lo analizamos, pero siempre nos queda lo peor de nuestra vida. Y David estaba viviendo este tipo de momentos, después de una vida tremendamente agitada y ajetreada y con tremendos enemigos. David vive este momento de tranquilidad, y es en este momento de tranquilidad donde él comienza a pensar y a proyectar su vida. ¿Qué va a ser de mi vida más adelante? Y es lo que muchas veces nos pasa, ¿verdad? Es etapas de nuestra vida donde estamos en una etapa de quietud y tenemos que proyectarnos hacia adelante. ¿Cuál va a ser el plan? ¿Cuál va a ser mi deseo? ¿Cuál es mi sueño? ¿Cuál es mi propósito para seguir? Y David estaba en esa etapa, y es cuando David realmente está pensando en qué hacer, pero no piensa para sí mismo, cosa que a veces también nos pasa. A veces, y no solo está pensando para él mismo egoístamente, sino que está pensando para Dios. Y dice: no es lógico
que esté yo aquí en esta casa y que Dios no tenga casa. Mi sueño es, mi propósito es, mi deseo es, mi plan es edificar una casa para Jehová. Y cuando nos pasa esto, generalmente contrastamos, ¿verdad? Vamos y buscamos a aquellos en los cuales confiamos. Le decimos, mira, yo tengo este deseo. Necesitamos contrastar. ¿Y David qué hace? Va y busca a quién. El versículo 3 nos dice, el 2 nos dice, y dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, anda, y haz todo lo que esté en tu corazón, porque Jehová está contigo. David va a aquel en quien confía, que es Natán. Es la primera vez que aparece Natán en la Biblia. Recordamos a Natán, ¿por qué le recordamos? Porque es aquel que ¿qué? ¿Lo acordamos? Que acusa más adelante a David y le dice, tú eres un adúltero. Natán era profeta, pero también en estos momentos es un amigo. Se convierte en un consejero de David. Es David que confía en Natán y le comenta su sueño, le comenta su plan, le comenta su propósito. El deseo más profundo que él tiene en su corazón se lo comenta a su amigo. ¿Y su amigo qué hace? Le dice, haz lo que quieras, David, porque Jehová está contigo. Qué bueno tener amigos así, ¿verdad? Que nos estimulan, que nos llevan para adelante. Pero no habían consultado aún con Jehová. ¿Era lógico que Natán pensara así? Sí, era lógico. ¿Por qué? Porque estaba viendo que David había sido bendecido, que Jehová estaba con David hasta ese momento. Y esto no significa que David haya quebrado algo de su relación con Dios. Pero Natán va, después de decirle esto, y Dios viene a Natán. Fijaros que dice el versículo 4. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa en que yo more. Una pregunta de Dios a David. ¿Eres tú el que me vas a edificar casa en la que yo more? ¿Me has consultado para esto, David? ¿Me has dicho tu sueño? ¿Me has dicho tu plan? ¿Me lo has comentado? Y comienza en esto una relación entre David y Dios diferente a la que él había tenido hasta este momento. Cuando vamos al pasaje paralelo que está en Primera de Crónicas, capítulo 17, Primera de Crónicas y Segunda Samuel son prácticamente paralelos, narran los mismos acontecimientos. El deseo de David era este. El plan de David, el sueño de David, era edificar una casa para el Señor. Él dice, no es lógico que yo esté viviendo en una casa tremendamente lujosa como rey de Israel y el arca de Jehová esté en tiendas de aquí para allí. No es lógico esto. Nosotros quizás hubiésemos pensado igual que David, ¿verdad? Y muchas veces tenemos pensamientos, planes que nos parecen lógicos, que nos parecen loables, que nos parecen nobles. Son los planes que pensamos que también Dios tiene para nosotros. David no tenía ningún motivo oculto en este deseo. David no tenía ningún afán de protagonismo. David no tenía tampoco ninguna ambición egoísta, no tenía el deseo de alcanzar notoriedad. Él estaba pensando sinceramente en que Dios necesitaba tener un lugar. El arca de Jehová necesitaba ese lugar. Algunos quizás en un momento de nuestra vida hemos tenido conciencia de lo que Dios nos pide para servirle o para hacer tal o cual cosa. Quizás pudo haber sucedido en el comienzo de nuestra vida cristiana, cuando recién conocimos al Señor. Quizás se ha producido después,
más adelante, que Dios nos ha mostrado algo que deberíamos hacer para Él. Quizás ha sido cuando te has puesto a leer la Biblia, la palabra de Dios, y han venido pensamientos a tu mente diciendo, esto es para mí, es lo que Dios me está pidiendo que haga. Y estos pensamientos como una flecha han venido a tu corazón y han dicho, esta es mi tarea, este es mi plan, este es mi objetivo, a esto me voy a dedicar. Y es cuando hay que hacer una pausa para escuchar la voz de Dios que apruebe nuestra dirección. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros impulsos y no sabemos esperar a lo que Dios tiene para decirnos. Pero algunas veces los planes que provienen de Dios no son los nuestros. Algunas veces, aunque sean loables, aunque sean nobles, aunque sean para servir al Señor, no son los planes de Dios para nosotros. Y esto es lo que David aprende en este capítulo 7. Dios le dice que no. A menudo es difícil, no es fácil determinar el origen de estos pensamientos, de esto que nosotros vemos muchas veces como la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero esa voluntad es Dios quien debe confirmarla y no nuestros sentimientos o nuestros pensamientos. Quizás podemos tener amigos como Natán que nos dicen, no, esto viene de Dios. Seguro que viene de Dios, si tú estás viviendo cerca del Señor. Pero eso no significa que de Dios sea un sí. Puede ser también un no, como le pasó aquí a David. Y David recibe una respuesta inesperada, totalmente inesperada para él. Fue como un golpe en su vida, porque siendo rey, teniendo el poder que él tenía, teniendo y sintiéndose bendecido por Dios, recibir esta negativa de parte de Dios fue algo sinceramente que no esperaba y ninguno podríamos esperar. Pero esta fue una respuesta de parte de Dios. Si bien Dios habla a través de Natán, es Dios mismo que le está hablando a David. ¿Y qué le dice? En el versículo 4 y 5, pero aconteció que aquella noche vino la palabra de Jehová a Natán diciendo, yo ve y di a mi siervo David que así ha dicho Jehová, ¿me edificarás tú una casa en la que yo habite? Y como decíamos en 1 Crónicas 17, Dios le habla de una manera más directa y le dice, pero aconteció que aquella noche vino la palabra de Dios a Natán diciendo, ven y di a mi siervo David que así ha dicho Jehová, no serás tú el que me edifique una casa en la que yo habito. Más claro algo, ¿verdad? Dios le dice, David, tú no serás el que me edificarás una casa para mí. Una respuesta dura para comunicársela al rey. Pocas horas antes Natán le había dicho, tú sigue adelante, Dios está contigo. No lo ves como te ha bendecido. Y pocas horas después tiene que volver al rey y darle esta noticia totalmente contraria. Porque ahora sí es Dios el que está hablando. No es Natán. Es Dios el que está declarando su palabra y está diciendo claramente, este es mi plan y no es el plan de David. Pero sin embargo, junto con la negación a esa petición, vemos la aprobación de Dios. Fijaros que el versículo 8 dice, ahora pues dirás a mi siervo David que así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del prado, de detrás del rebaño, para que fueras el soberano de mi pueblo Israel. David, no te olvides, el que te ha puesto aquí soy yo. Cuando nadie te conocía, cuando tú estabas detrás del rebaño y eras el último de la casa de tu padre, el menos considerado de todos, yo te saqué de allí, te llevé a enfrentarte con Goliat, te hice que vencieras a Goliat, te hice que el pueblo te aclamara, te hice que fueras rey y te hice vencer a todos tus enemigos. Yo, y si uno recorre este capítulo 7, ve la cantidad de yo
que Dios está diciendo, yo. Es que es yo, el yo soy, el Dios mismo, el que bendice. No hay otro. No hay que buscar en nuestra propia mente ni en nuestros propios ideales la bendición, sino que debemos esperarla de parte de Dios. Y muchas veces nuestros planes no van en consonancia con los planes de Dios, pero debemos aceptar que si queremos ser bendecidos, es el yo de Dios, no nuestro yo, el que nos bendice. Y esta es una lección que David debía recordar en estos momentos de tranquilidad en su vida, donde quizás no estaba en el fragor de la batalla ni estaba en la lucha, ¿verdad?, constante, donde te hace estar dependiente de Dios, pero en ese momento de tranquilidad donde te puedes relajar espiritualmente, Dios viene y te dice, no, yo soy, no eres tú el que ha llegado hasta aquí, sino que soy yo. Y esa es la aprobación de Dios. En el versículo 9 le dice, he estado contigo por donde quiera que has andado, he eliminado a todos tus enemigos de tu presencia, y haré que tu nombre sea grande como el nombre de los grandes de la tierra. David, tú eres un hombre de guerra, no eres un constructor. Está bien que tu deseo sea construirme un templo, pero yo no te he dado esta función. Esta función no es para ti. ¿Y cuántas veces nosotros queremos hacer funciones que no nos corresponden? Porque idealizamos modelos o miramos a otras personas y nos olvidamos de que es Dios el que nos coloca en el cuerpo de Cristo. No somos nosotros. Es Dios el que nos lleva a cumplir a cada uno un rol y una función. Y Dios es el que nos pone y nos quita de esas funciones. Yo he estado contigo por donde quieras que has andado. Dios no abandona a aquellos que buscan servir. Dios no abandona a aquellos que tienen un corazón pensando en servir al Señor. Y Dios está siempre presente en cada uno de sus vidas. Pero ¿cuál era el plan de Dios? El versículo 12 y 13 lo dice. Mira, David, este no es tu plan, pero Dios no deja sin plan a David. Y le dice, el plan verdadero es que cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, es decir, cuando tú mueras, David, yo levantaré después de ti un descendiente tuyo, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré tu reino. Él edificará una casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. ¡Wow! Dios dice un no, pero no deja sin plan a David, porque Dios nunca deja sin plan a sus hijos. Que Dios te diga no a tus planes no quiere decir que no tenga un plan para ti, pero el plan que Dios tiene es mejor que el que yo pienso. Y esto es lo que David está aprendiendo aquí. Dios no me deja abandonado, aunque me diga que no, sino que Dios tiene un plan para mi vida siempre. Y este es mi plan, David. No solo que tiene un plan, sino que se lo revela, se lo dice. Y esto es lo que tenemos que aprender también, que Dios está dispuesto a revelar sus planes a aquellos que le buscan. En el misterio de la voluntad de Dios, Dios está buscando revelarse. Y esto es lo que muchas veces erróneamente pensamos, que cuando no me salen las cosas como yo quiero, es que Dios no tiene un plan para mi vida. Y no es así. Dios siempre tiene un plan para aquellos que le buscan y buscan servirle de todo corazón. Dios no está juzgando a David por haber hecho algo malo. Es simplemente que Dios está cambiando la dirección en la vida de David. Los no de Dios no son necesariamente un abandono de Dios. Dios nunca abandona a sus hijos. Lo que hace Dios es cambiar la dirección de nuestra vida. Y muchas veces nosotros nos empecinamos en ir hacia adelante. Pero Dios sigue hablando a nuestra vida y mostrándole nuestra voluntad,
buscando su voluntad y que nuestra voluntad no es la suya. El que te diga que no significa que te haya abandonado, no significa que no te bendiga, que no quiera bendecir. Dios siempre quiere bendecir a sus hijos y el no de Dios es para que esa bendición pueda llegar fehacientemente a nuestra vida. ¿Es acaso que David estaba equivocado en querer construirle un templo a Jehová? No es cuestión de estar equivocado o no, sino es cuestión de alinearse con la voluntad de Dios. Y David en ese momento no estaba alineado con la voluntad de Dios. Estaba creyendo que este propósito era hacer la voluntad de Dios. Es una cuestión de aceptar el no de Dios y de vivir con el misterio de su voluntad. La voluntad de Dios es un misterio para nosotros. Debemos reconocerlo. ¿Sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? No. Sabemos que Dios tiene un plan eterno para nosotros. Pero la voluntad de Dios para tu vida es decir, pero la voluntad de Dios no se recibe por email. No te manda Dios un PDF y te dice, mira, este es mi plan para tu vida. Y ese es el error que cometemos. Creemos que la voluntad de Dios es por arte de magia. En un WhatsApp Dios nos dice qué es lo que quiere para nosotros. Lo que Dios busca es que estemos constantemente intentando averiguarla para mostrarle nuestra dependencia de Él, para que podamos manifestar que estamos dependiendo de su voluntad y que, aunque muchas veces nos sorprenda con sus decisiones, nuestra decisión es seguir adelante en esa búsqueda de su voluntad. Queremos que la lógica que utilizamos sea también la lógica de Dios. Queremos que nuestra manera de pensar sea la manera de pensar de Dios. Queremos que nuestros planes se amolden a esa voluntad de Dios. Queremos que nuestros sueños, nobles muchas veces, legítimos otras, estén de acuerdo con esa voluntad de Dios y que Él cumpla no su voluntad en nosotros, sino mi voluntad en mí. El Señor aprueba a David por haber tenido esta idea, por haber tenido este deseo, pero le dice, tú no la llevarás a cabo. El plan de Dios era edificar un templo, pero el plan de Dios no era que David lo edificara. Y este es el cambio en la voluntad, en el plan de David. Estuvo en el corazón de mi padre, dice Salomón, en 2 de Crónicas 6, 7 y 9. Donde él construye el tiempo, dice, hablando de David y de su relación con Dios, estuvo en el corazón de mi padre David el anhelo de edificar una casa al nombre de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a mi padre David, por cuanto ha estado en tu corazón el anhelo de edificar una casa a mi nombre, has hecho bien al tener esto en tu corazón. Sin embargo, tú no edificarás la casa, sino tu hijo que te nacerá, él edificará la casa a mi nombre. Dios le dice, David, te felicito por esto que hay en tu corazón, de querer servirme, de querer honrarme, de querer enaltecer mi nombre, pero también te digo que mi plan es este. Y con esto nos tenemos que quedar en esta mañana. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? Aparte de nuestros sueños, de nuestros ideales, ¿hay un deseo genuino de honrar a Dios? ¿Hay un deseo genuino de servirle? ¿Hay un deseo genuino y verdadero, sincero, de honrar con tu vida a Dios? David sí lo tenía un corazón que agradaba a Dios. Y a pesar de que Dios le dijo que no, ¿cuál fue la actitud de David ante esta respuesta? No fue decir, yo edificaré el templo porque yo soy el rey. No fue decir, vete, Natán,
Si antes me has dicho que sí y ahora me dices que no. ¿Quién sabe cuál es la respuesta? David podría haber seguido empecinado en hacer su voluntad, pero no. ¿Cuál fue la actitud de David? Fue una actitud maravillosa. Que a un rey le digan que no es fácil aceptarlo, con todo el poder que él tenía. Sin embargo, David reconoce que la autoridad proviene de Dios. Cuando Dios dice que no es necesariamente disciplina o rechazo. Y esto lo entendió David. Dios no me está rechazando porque me diga que no. No me está disciplinando porque no he cometido nada malo, no hay ningún pecado en mí. Mi corazón está dispuesto para servirle, pero la dirección es otra. Dios cambia la dirección de mi vida, pero mi deseo sigue intacto de servirle, porque yo reconozco que Dios nunca va en contra mía, nunca va en contra de mí, aunque me diga que no. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios no nos atiende lo suficiente. Y esto es un error. Y David reconoció que esto no era así. Puede ser simplemente una redirección en nuestra vida, ese no que Dios nos da. Un cambio de planes. Y hay muchos casos en la Biblia donde esto sucedía. Nos acordamos de Moisés, nos acordamos de Job, del apóstol Pablo también. En Hechos capítulo 16, versículo 6, dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, donde estaba Pablo predicando el Evangelio, dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Siguieron insistiendo. Pero el Espíritu les volvió a decir no. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. ¿Qué se le apareció? En un sueño, un varón macedonio estaba de pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Y fijaros cómo termina. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. El deseo de Pablo y de sus colaboradores era genuino: predicar el Evangelio. ¡Qué más noble! ¡Qué servicio más útil para el Señor que este! Pero el Espíritu le dijo no. No les dijo no prediques. Le dijo no es por aquí, Pablo, sino que es por allí. Es por allí donde yo te quiero. ¿Y alguna vez has visto esto en tu vida? Un plan que tenías para tu vida donde Dios te dice no es por aquí donde debes ir. Pero esto no significa que no lo debas hacer, sino que debas cambiar de dirección. Y Pablo tiene que reconocer que allí es donde hubo verdaderamente fruto. Que el Espíritu Santo es el que tenía razón, no él. Es el Espíritu Santo el que nos guía a hacer la voluntad de Dios. Y quizás hoy estás buscando con afán hacer tu voluntad y has intentado y sigues intentando en un pensamiento, en un plan, en un objetivo, en un sueño, y Dios parece que te dice que no. No lo tomes como un rechazo de Dios. Dios quiere bendecir tu vida, pero quizás haya un cambio de dirección. Y debes meditar. ¿Qué hizo David? Fijaros lo que hizo David. Dios dice: entró el rey David y se puso delante de Jehová y le dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo, el versículo 19, en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber
a los siervos. David vino delante de Jehová. ¡Qué reacción tan maravillosa! Ante el no de Dios, David va, acude al Señor y le dice: ¿quién soy yo, Señor, para interponerme en tus planes? ¿Quién soy yo, Señor, para hablar contigo si eres tú realmente el que me has traído hasta aquí? Y David lo que está haciendo con esta redacción es reconocer que la voluntad de Dios es lo mejor para su vida. ¿Lo reconocemos nosotros? Aunque no vaya en consonancia con mis planes y con mis sueños. ¿Es la voluntad de Dios lo mejor para tu vida? Aunque Dios muchas veces nos sorprenda con decisiones que no esperamos, pero Dios siempre tiene un plan para ti. Y Dios siempre tiene un plan para aquellos que le buscan. Dice el versículo 18 que entonces entró el rey David y se sentó delante de Jehová. Se sentó. Qué actitud, ¿no? Me imagino a David, solo allí en su casa, se sentó allí en una silla, en un sofá, en lo que tuviera, o se sentó en el suelo, quién sabe, y dice: este momento es para Jehová. Voy a hablar con él. Necesito hablar con él. Y hoy necesitamos todos sentarnos delante del Señor. Todos tenemos inquietudes, todos tenemos sueños, todos tenemos planes, pero los ponemos delante del Señor. Nos sentamos con el Señor, le hablamos a corazón abierto. David, ¿qué hizo? Fue reconocer a Jehová en su vida. Señor, eres tú el que realmente me has bendecido. ¿Y cuántas veces olvidamos las bendiciones de Dios? Qué bueno es sentarse y hacer una lista de las bendiciones que tenemos de parte del Señor, ¿verdad? Del estar hoy aquí. Alguien decía, ¿verdad? Del poder respirar, del tener un día más, del tener comida, del tener casa, del tener ropa, del poder alabarle libremente. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. La lista es inagotable. De las pequeñas y las grandes cosas, de las visibles y de las que nadie conoce, de aquellas que tú solamente sabes porque lo has vivido de la mano de Dios, cómo Dios te ha bendecido en aquel momento cuando más lo necesitabas. Y David, en esta oración que él hace, que es una de las oraciones más hermosas de David, vemos que él reconoce la autoridad y el poder de Dios sobre su vida. Señor, ¿qué te estoy pidiendo? ¿Qué te voy a pedir? ¿Qué te puedo añadir si eres tú el que me has bendecido tanto? Simplemente este es un deseo de mi corazón. Yo vengo a ti para que tú lo apruebes o lo desapruebes. Entiendo que me dices que no en esta cuestión, pero eso no significa de que tú me abandones, sino que tú estás conmigo siempre, porque así me lo has demostrado desde que soy joven. Humildad. Humildad en las palabras de David. Humildad es lo que necesitamos todos delante del Señor, ¿verdad? Qué reacción tan noble. ¿Qué conclusiones sacamos? Cuando Dios dice no, significa que tiene algo mejor, pero también que espera mi contribución. David fue sincero cuando le dijo esto a Dios. ¿Qué pensás? Fue sincero. Si uno lee la historia y va al libro de Crónicas también, ve que él dice que él empezó a preparar cosas para su hijo Salomón. Lo que Dios puso en el corazón de David fue decirle: tú no serás, pero eso no significa que puedas contribuir. Será él el que lo construye. Y David tomó un segundo lugar siendo el rey, pero empezó a preparar la casa de Jehová. Como mi hijo todavía es joven, él necesitará todo esto, y le voy a preparar todo esto para que cuando llegue su día, él pueda edificar y cumplir la voluntad de Dios. ¡Qué decisión!
David se equivocó muchas veces, pero en esta oportunidad, qué decisión tan correcta tomó, ¿verdad? Algunos quizás estemos viviendo ahora en un cambio de plan, en un momento que hay cambio en nuestra vida, que parece que hay nueva dirección. Siéntate y coméntaselo al Señor. Dile: Señor, aquí estoy, para que tú me confirmes esto en mi vida. El Señor, por alguna razón misteriosa, muchas veces nos dice que no. Pero eso no significa que no tenga un plan mejor para tu vida. Lo tenía para David. David no buscaba notoriedad en el servicio para Dios. No buscaba que se le recordara por haber hecho el templo, sino que era sencillamente genuina su petición. Quería algo para Dios. Y él buscaba que toda la gloria fuera para el Señor. Y esto es lo que buscamos y debemos buscar nosotros también. No hay nada que merezcamos de parte de Dios. Cuando hablamos de Jesús, nos acordamos de Jesús en Getsemaní, ¿os acordáis? Señor, si es posible que pase de mí esta copa. El Señor estaba tremendamente angustiado y su sudor era como grandes gotas de sangre, dice la palabra, espesas como la sangre y grandes. Se enfrentaba a la cruz, pero el Señor sabía que el Padre no accedería a esa petición, porque su plan, la voluntad de Dios, era que Él fuese a la cruz. Pero sin embargo el Señor envió a los ángeles para reconfortarle en ese momento y decirle: ten ánimo. Y el Señor puso su rostro como una piedra, dice la Biblia, y no lo apartó de la cruz, por amor a ti, por amor a mí. El Señor supo aceptar el no de Dios, Padre. Y cuando estuvo en la cruz, clavado en aquel madero, desangrándose, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero el Señor tenía un plan mejor que la cruz. La cruz no era el final. La cruz era el no a tu pecado y a mi pecado. Era el no a tu condenación y a mi condenación. Y Él cargó el no mío y el no tuyo sobre el cuerpo del Señor. Pero el plan de Dios era levantarle de entre los muertos y suelto los dolores de la muerte, venciendo al que tenía el poder sobre la muerte y nos esclavizaba, hacer que el Señor Jesucristo volviera a vivir venciendo la muerte y aquel que tenía el poder sobre él. Dios siempre tiene un plan mejor. Por lo tanto, si estás viviendo por momentos de desánimo, no te desanimes en esta mañana, sino siéntate a los pies del Señor y dile: Señor, quiero ir descubriendo día a día tu plan para mi vida. Quiero cada día aferrarme a tu voluntad, porque sé que es lo mejor para mi vida. Que el Señor te bendiga. Te invito a ponerte de pie.